Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez en El Poder de las Ideas, un espacio de reflexión filosófica. El día de hoy vamos a abordar un tema de vital importancia en la historia del pensamiento filosófico, de la filosofía política, que es el tema relacionado a si los seres humanos tienen este elemento natural de la política, o si la política tiene que ser una actividad que se construya día a día. Es decir, si el político se hace o si el político nace. No hay que olvidar que la política es lo relacionado a las cosas de la polis. Y este dilema viene desde la filosofía clásica griega. Es una disputa entre Platón y Aristóteles. Antes, Sócrates, el gran protofilósofo que había existido en Grecia, que además era un personaje que dicen que deambulaba por las calles haciendo filosofía con la gente que quería, los jóvenes, la gente que se acercaba a él, pero que no escribió nada. Todo lo que se conoce de Sócrates se conoce gracias a Platón. Platón fue discípulo de Sócrates. En este peregrinar, Sócrates, él es de la idea de que para la polis hay que dedicarse a formarse en la polis, en los temas diversos de la polis. Sócrates decía que zapatero a su zapato. Los zapateros, decía Sócrates, lo que saben hacer es componer, enmendar zapatos. El albañil lo que sabe hacer es construir castillos, usar el cemento, etc. Es decir, cada quien en lo que se ha formado. Ya luego, muchos años después, Carlos Marx va a decir una frase que además se convierte en una frase enigmática, que es dar a cada quien según su capacidad, dar a cada quien según su trabajo. Es decir, hay gente que está hecha para tal trabajo y hay gente que está hecha para otro trabajo, que además cada quien con sus cualidades físicas, con sus cualidades intelectuales, y que van a estar destinadas a cierto trabajo. Es decir, lo que en el mundo coloquial o de forma coloquial se va a conocer como no le pidas peras a los olmos, ¿no? Peras al olmo, algo así. Entonces, tenemos que existe Sócrates y que Sócrates va a desarrollar esta idea de que las personas hay que formarse en la política, hay que instruirse en la cosa de la polis. Los idiotas eran aquellas personas, el término no es un término peyorativo, sino se le llamaba idiotas a aquellas personas que eran incapaces de hablar más que de cosas triviales, de cosas del día a día. Los idiotas eran incapaces de participar en política o de opinar sobre las cosas públicas, las cosas de la polis. Eso es importante destacarlo porque tiene que ver con esta formación que tienen las personas y que pueden potencializar en el ejercicio de las opiniones, de los cargos públicos, etc. En el caso de Platón recoge esta idea de su maestro y lo plasma en varias frases que a la postre se convierten en frases históricas de Platón. Por ejemplo, dice Platón: hasta que los gobernantes se conviertan en filósofos o los filósofos se conviertan en gobernantes, no acabarán las miserias de los estados. Esto significa que, pues, para Platón, el político debe ser la persona capaz de haber estudiado, de haberse formado, de haberse instruido en las cosas que tienen que ver con la política, en la retórica, en la argumentación, en el buen juicio de la polis. No hay que olvidar que desde la perspectiva de Platón, las sociedades modernas se caracterizan por tener tres tipos de sujetos. Los buenos para las ideas, que deben ser los magistrados, decía Platón, que son los pensantes, la gente que se dedica al pensamiento, digamos en términos de Platón. Los filósofos deben ser los gobernantes para Platón. Y debe de haber otro grupo de personas que son físicamente fuertes,
que son de ser los policías, los guardianes de la polis. Y finalmente, un tercer grupo que identifica a Platón es el grupo de la gente que son buenos para las manualidades, para levantar cosechas, para hacer el sembrado, para generar esos condicionantes, digamos, esos satisfactores que necesitan los pueblos para poder lograr satisfacer sus necesidades más apremiantes. Tres tipos de ciudadanos son identificados en la República, la obra que escribe Platón. Para Platón es entonces importante que los seres humanos se instruyan en la política, que estudien la política, que se enteren de los temas de la polis, para poder darles solución a los diferentes problemas. Finalmente, en 180 grados de la postura de Platón está su alumno, el gran Aristóteles de esta gira. Aristóteles dice, no, Platón, tú estás equivocado. Incluso hay una famosa frase de Aristóteles que le dice, yo soy amigo de Platón, dice Aristóteles, pero más amigo de la verdad. Es decir, no está de acuerdo con esta postura de Platón. Aristóteles sostiene que el hombre es un sum politikon, es decir, un ser fundamentalmente político. Todas las personas para Aristóteles nacemos con este elemento de la polis, con este elemento de entender que la política puede ser inherente al ser humano. Todos los seres humanos para Aristóteles son politicones, es decir, tienen esa esencia de la política. Para Aristóteles todos los seres humanos pueden generar política, pueden participar en las cosas de la polis y tienen las mismas capacidades que cualquier persona, por simple hecho ser seres humanos. Para Aristóteles los seres humanos siempre hacemos política. Hacemos política en la casa, hacemos política en la escuela, hacemos política en el trabajo. Para Aristóteles la política es algo inherente al ser humano. Entonces, en estas dos vertientes se discute esta primera idea de la antigüedad, de la filosofía clásica griega de la antigüedad, entre Sócrates y Platón, y Aristóteles, que es considerado la cumbre excelsa del pensamiento filosófico de la antigüedad. Después de Aristóteles, ya la filosofía tuvo otra dimensión. De hecho, en el campo de la filosofía hay dos grandes grupos de filósofos. Por un lado, los platónicos y por otro lado, los aristotélicos. En esas dos grandes divisiones del pensamiento filosófico se encuentran las ideas tanto de Platón como de Aristóteles. Es importante notar que después de Platón hay algunos autores que han sostenido que después de Platón todas las demás filosofías no fueron más que citas a pie de página. Todo inicia con Platón. Platón es el gran iniciador del pensamiento filosófico, de la reflexión filosófica. Bueno, amigos, hasta acá por el momento, y los esperamos la próxima edición de El Poder de las Ideas. Hasta entonces.